Pues ahora está muy a flor de piel esta pregunta, puesto que acabamos de celebrar el Huaymi el Gran Día de Muertos, así se dice en náhuatl, pero que ha sido distorsionado, tergiversado de la verdadera esencia de cómo se veía este tiempo de cambio, siguiendo con coherencia en los ciclos naturales del simulador donde vivimos y del ser humano. De entrada, pues no tiene nada que ver con la muerte física. Es Ok, un gran error y además ya está en el sincretismo como malversado que se juntó con todo el rollo judeocristiano. ujú, Y además tienen que saber que el famoso Día de Muertos, pues fue un invento del siglo XX que hicieron en el Porfiriato como para darle festividades al pueblo mexicano con identidad. Y se reforzó después también con Lázaro Cárdenas. Que no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Per se, que trae bases interesantes, pero que no es ese rito que nos venden como folclore que hoy en día en general de manera como tramposa y también por ignorancia sea nuestra tradición tolteca se ha ido mucho a lo que es la forma de expresar todo esto con folclore, que no es lo mismo que cultura. ¿Cómo les explico esto mejor? Con una frase muy poderosa, la pluma no hace al chamán. Entonces eso es lo que ha pasado últimamente. La gente se queda mucho en la forma y no va al fondo. De entrada porque no hay mucha información y dos porque es muy fácil quedarse en una forma haciendo tal tipo de cosas porque así en general la cultura humana se ha quedado estancada por la zona de confort de la mente de hacer ciertas cosas pues nada más que agraden al ojo y que nos sirvan para entretenernos. Hoy en día es entretenimiento. es un Hasta show más. la No palabra es lo dice, cierto. entretengo con mentira, entretenimiento. Pues entonces los abuelos del pasado no tienen nada que ver con los ritos que hacen hoy, de ir a un cementerio, a un panteón, a poner velas, flores, hacer altares a muertos con comida. Eso es totalmente una tergiversación tremenda de la verdadera esencia de cómo se veía esta transformación humana. De hecho, los humanos en el pasado, en el pre-reseteo, pues no había culto a la muerte porque de entrada el que moría físicamente era visto como un fracaso en la Matrix. De hecho, lo vemos, hablando de Matrix, lo vemos en la película. ¿Qué les dicen cuando entran a la Matrix a los personajes? No mueras en la Matrix porque si mueres ahí, aunque tu cuerpo criogénico está acá afuera, tu conciencia se queda atrapada y también mueres en el cuerpo. Ujú. Entonces, morir de entrada es un fracaso total, que nos lo han vendido como algo natural y que es parte de la vida, bla, 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 del ciclo falso. Es para que caigas en la zona de confort efímera y estés en el ciclo de los bucles de repetición del samsara hasta que se recicla toda la energía de tu esencia, de tu nahual aquí adentro y ya no sales del simulador. Entonces, por eso está la gran trampa y por eso es estos ritos, pues vamos a llamarle como son, satánicos. Satánico viene de la voz que es contrario y es la voz del nombre que dio pie después del nombre en latín de Saturno. Y de Saturno, antes de Saturno, ¿quién era? Cronos. Entonces se van pasando los fractales, Cronos, Saturno, Satán, que es, pues, el simulador, con digamos que es el arquetipo del control de la simulación. Saturno es la esencia de Cronos, el tiempo que se devora a sus hijos, el titán que se devora a los hijos, y no porque exista el tiempo per se, sino porque está personificando la densidad de la tercera dimensión, el mundo de geometrías lineales organizadas en prisiones cúbicas del cubo de Saturno, que lo vemos y expresado en muchos lugares, en muchas culturas, que hay un culto exacerbado a lo que es Saturno. Y no al planeta que nos vendió la NASA, sino al arquetipo de eso. Y claro que tiene que ver también el astro que vemos ahí arriba, que es una proyección de luz y sonido, que es el Señor de los Anillos, le llaman porque es el que está hasta arriba de las capas,
del mundo astral. Saturno es el más alto de todos, es el que está ahí dominando la simulación, la holografía, junto después con el repetidor de la luna. Entonces tiene varias connotaciones esto, pero a lo que voy, porque es un rito satánico, ¿por qué sigue siendo un culto a todo esto? A la muerte, al carbono, a la degradación, a la densidad, al control. Entonces, al hacer ritos, de hecho, si tú pones la palabra ritual en cualquier buscador, lo primero que te van a aparecer que son velas. ¿Y qué nos hacen hacer en todos los rituales humanos? Pues prender velas. Porque la llama del fuego llama entidades. Esa es otra cosa que no saben los seres humanos, que repiten por tradiciones, que no se dan cuenta que encender velas para ese tipo de cosas es negativo, porque estás usándolas para un fin que no es el de alumbrar, ¿no? Por decirlo, sino por tal cual invocar, llamar. La llama llama. Y el fuego es un parásito que no existe en la naturaleza per se, necesita como provocarse de manera artificial, y además para que subsista el fuego, que es un parásito, necesita quemar algo, necesita destruir algo. Entonces no es parte de la naturaleza per se, es algo que está ahí y que la gente no lo sabe controlar, e inclusive le rinde culto al fuego que destruye. Entonces, al hacer este rituales de velas, que sí son muy bonitas porque la luz es encantadora y encandila, porque la luz te lleva a la muerte, al luto. De hecho, la palabra luto, que es muerte, viene de luz. Luta, en portugués, en latín, es luchar. La misma viene de lux. Ilusión viene de luz. Entonces, la luz es eso, ir a esos rituales donde se le hace culto a la muerte, a la degradación, a lo que estamos hablando. Y tú hacer eso, inclusive ver rituales, inclusive de degradación, porque inclusive al muertito le ponen la comida que lo mató, le ponen el alcohol que lo mató, la cajetilla de cigarrillos que lo mató. ¿Qué sentido tiene, me entiendes? No tiene ningún sentido poner una ofrenda ni hacer esas tonterías, ponerle pan de muerto, hasta te lo dicen pan de muerto, ¿no? La palabra pan inclusive hace referencia al dios Pan, que era el dios, como lo personificaban como ¿cómo se llaman estos? Con las patas de cabra, ¿cómo se llaman estos? Un fauno. Un fauno. Y que es el que tocaba la flautita y ahí estaba encantando a la gente, encandilándolas. También es una de las entidades de la glotonería del embraguez, ¿no? Entonces, por eso Pan, también de la voz Pan todo, y están muchas entidades más, ¿no? Ahí en Peter Pan, que es el que encandila a los niños para llevárselos, ¿no? Por ejemplo, con mentiras a un mundo del nunca jamás donde están presos ahí. Cuando nos han dicho que ese cuento es al revés, el Garfio era el bueno y el Peter Pan es el malo que se lleva a los niños. Y Garfio era un niño que creció y los quería liberar. Ve cómo nos la cuentan distorsionadas las historias. Pero punto y aparte, ¿por qué menciono esto? Porque ese nombre Pan está todo. Entonces la palabra Pan pues se refiere a eso, a algo denso. Por eso te lo pusieron en los rezos. Danos hoy el pan. ¿De qué está hecho el pan? De trigo. Y el trigo, que es comida acidificante, comida de parásitos, porque tiene levadura y te densifica. Aparte, la palabra pan en inglés, si lo lees en un anagrama de derecha a izquierda, dice nap. Y nap es una siesta. Entonces, cuando comes pan, te duermes porque pega las células, porque tiene gluten, que es el glue en inglés, pegamento. Entonces, por eso te lo ponen literal, estás tragando pan de muerto, para que estés en la glotonería, la embriaguez y todas estas tonterías. Y te digo, están haciendo rituales que no saben ni lo que están abriendo, invocando portales, etcétera, etcétera, que va relacionado con el Halloween, ¿no? Que de hecho el Halloween es de la tradición de los druidas, de la onda celta, de Samael, que no tiene nada que ver con lo que es hoy de muertos, de esa tontería, era parecido a lo que se dan acá, pero bueno, Halloween significa como una santificar, que hollow es santificado, como un ritual de muerte, lo mismo, vamos a lo mismo, como que ahí tenemos todas las relaciones donde, pues, obviamente secuestran niños en esas épocas para los sacrificios a estos tipos de entidades, y la gente creyendo que es algo muy inocente. Todos los rituales de la Matrix no tienen nada de inocencia, ni están hechos al azar, y están todas en fechas específicas para que funcione como sabemos que funciona esta élite de electricidad que controla el mundo para sus beneficios de robo de extracción de energía. Entonces te digo que nos hacen hacer rituales igual como el del cumpleaños, hablando de las velas, ya ves todo lo relacionado con una vela,
es para un ritual de invocación. Y nada, la gente lo cree que es muy inocente. Entonces, hacer esos rituales con los que hacen aquí, pues sí, como lo dije hace un momento, es muy folclórico, muy llamativo, y sí, nos lamparea y dices, ay, sí, qué bonito ver todo alumbrado con velas y las flores, y todos pintados de muertos, y las calaveras, y bla, 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 bla. Pero eso no tiene nada que ver, eso es nuevo, reitero, eso no hacían en el antepasado, en el Micaríhuitl. Pues vamos entrando en tema, nada más les puse en contexto esto para que vean cómo hacemos rituales tontos y que son simplemente folclore de la humanidad moderna, que no tienen ningún sentido y además que son hasta negativos en cierta manera. Entonces, ¿cuál era el buen Micaríhuitl? Siempre se hacía en la época de lo que los abuelos llamaron en náhuatl la época de Cuauhtémoc, y no me refiero al personaje de la historia. Cuauhtémoc en náhuatl significa el águila que desciende, que cae. ¿Y a qué se refiere a eso? A la época en la que, ¿qué es el águila? Para nuestros abuelos, es el animal que vuela más alto, es el arquetipo de vuelo alto, y como por lo tanto es el arquetipo del sol, uno de los muchos arquetipos que tiene el sol. Entonces, el águila es el sol que cae. ¿Y cuándo cae el sol? Pues en el equinoccio de otoño, cuando ya viene de su espiral ascendente del solsticio de verano y viene bajando. Por eso se llama en inglés fall, que es caída. El otoño le dicen fall, porque cae el sol de su espiral y viene al equinoccio, a la constelación de Libra, para después bajar a lo que es, bueno, no bajar, reitero, bueno, sí, hace una sube y baja, pero dándole vueltas al plano, para ir de trópico a trópico, para irse al trópico de Capricornio, a lo que es el solsticio de invierno para nosotros los que estamos del Ecuador, al trópico de Cáncer. Se aleja, ¿no? Se aleja y por eso como se va alejando, la noche se va haciendo más larga cada vez más, hasta llegar a la noche más larga del año, que es el 21 de diciembre, que es el solsticio de invierno, para después volver a subir, irse al equinoccio de primavera y así esos ciclos. Entonces por eso lo tomaron en la época cuando es Cuauhtémoc, cuando el sol cae, cuando el sol empieza a decantar. Y en el otoño, ¿qué pasa? Lo vemos en la naturaleza. ¿Qué le pasa a los árboles? Empiezan a soltar las hojas. Y por eso se le llamaron también el arquetipo de Xipetotec, que es el que se quita una piel vieja. Entonces, tomaron este momento de depuración, que era un llamado a empezar a entrar a la preparación de quitarte lo que vienes de la actividad que hiciste en primavera y verano, de gran actividad, porque es cuando más luz hay, más calor, etcétera, etcétera. Entonces ya dices, ya ahora vamos a la otra época, ¿no? Son 2 y 2, donde prepararte al Cuautlicochi, le llamaban el águila que duerme, que es el invierno. Pues cuando vamos a entrar a invernar, a ver hacia, que significa meter la visión, cuando vas ver hacia adentro. Cuando hay que estar en calma, en pasividad, en tranquilidad, en ayuno, que es cuando estamos en la época del invierno. Entonces por eso te preparaban en el Cuauhtémoc para que vayas entrando y despojándote de lo último para que hicieras una muerte metafórica. Aquí estamos hablando de una metáfora, que le des muerte a la versión vieja para que literalmente renazca la nueva en este ciclo perpetuo de la mortalidad que tiene el ser humano, donde te vas a desprender físicamente de toxinas, de la piel vieja, exfoliarte, etcétera, etcétera, para después también de toxinas mentales, de programaciones, de todo esto que el ser humano pues, se va contaminando por la exposición hoy en día, más que nada, pues, a todo lo que nos están bombardeando de manera mercadotécnica, propagandística, en la escuela, en los medios, etcétera, 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 que nos hacen un gran daño porque pues, programan la mente del ser humano, el sistema a diestra y siniestra, y a placer sin darnos cuenta. Entonces, por eso es la época que nos decían, libérate de todo eso que no es tuyo. Y por eso aquí sobresalía la pregunta que decían, cuando mueras hoy, metafóricamente, ¿de qué te vas a desprender en este Micaríhuitl, en este gran día de los muertos? Huey Micaríhuitl, le llamaban, Huey significa grande, Micaríhuitl, la festividad de los muertos, pero no de que morías, sino que les dabas una muerte, una versión que ya no eres, para que renazca la nueva, soltar lo viejo, como lo hacen las hojas de los árboles. Los árboles en otoño y en invierno no están muertos, están descansando para en primavera y verano florecer y dar frutos otra vez. Y así es el cuerpo humano, pero ha perdido esa sincronía, síncrono sin tiempo, de conocer los ciclos exteriores e interiores. Y por eso se la pasa haciendo rituales sin sentido,
porque no se conoce a sí mismo. Por eso la premisa, aunque sea una cliché, es real. Conócete a ti mismo y conocerás todo lo demás. Y al no conocer estos ciclos, estamos cayendo en los ciclos de autoaniquilación, porque caímos en la glotonería, la embriaguez, el ensueño y todo este tipo de mentiras, de rituales y de tradiciones y todas estas cosas que en vez de ayudarnos, nos bajan todavía más a la ignorancia y al robo energético que propagamos nosotros mismos, ¿no? O que procuramos y estamos haciendo por la ignorancia que estamos haciendo. Entonces, bien qué interesante ciclo donde el otoño lo toman, que eran, al parecer, eran inclusive 40 días de preparación, 20 y 20, ¿no? Donde no comen, no era nada más el 1 y el 2 de noviembre. Empezaba desde el equinoccio y seguía hasta casi el otoño, hasta casi, perdón, el invierno. Entonces, ve qué diferencia de donde te preparabas si no era un solo día de, sí, 1, 2 de noviembre y 31 Halloween y fiestas y así, y comer y tal, y tronar cohetes y la misma tontería de siempre. Que eso que tiene de interesante, nada, absolutamente de nada, tampoco sirve que le pongas una ofrenda a alguien que se murió porque fracasó. Eso no es, eso es mentira, que regresan esa noche y comen lo que... Una fantasía que dices, ya basta de promulgar cosas que no sirven para nada. Y además que gastas energía y dinero que en este mundo en el que estamos ahorita, pues a nadie le sobra todo eso. Ni energía, uno, y dinero tampoco estamos como para estar regalando dineros a las compañías refresqueras, a las panaderas, a todo esto y sobre todo joder nuestra salud por tonterías. Y después que sigue el ritual más satánico de todo el año, pues las Saturnalias, mal llamadas natividades, porque la Navidad viene de la palabra natividad, y no estás naciendo, al contrario, estás muriendo porque estás haciendo un acto de las Saturnalias, otra vez el culto a Saturno, como lo estoy diciendo, que eran días de desenfreno total, de glotonería, embriaguez y fornicación que hacían en la Roma antigua. ¿Para qué? Para que te distrajeras de tu labor de ser el invierno, de hibernar. Entonces, por eso te ponen las Saturnalias y más glotonería, más embriaguez, más fiesta, más distracción, más fin de año, sí, las fiestas, regalos, consumismo, capitalismo, compro lo que no necesito para agradar a la gente que ni siquiera me importa ni me importo, pero tengo que aparentar, y esto es la fiesta del fin de año, que no, el año no existe, porque la entrada del año no empieza ahí, empieza el 21 de diciembre el ciclo, no llamado año, porque año viene de la voz ano, anus, y de ahí viene agnus, que es un cordero, porque es cuando matan al cordero. ¿Por qué? ¿Qué? Porque estamos viviendo dentro de un cerco, ¿qué? ¿Para qué es un cerco? Para controlar al ganado, ¿cuál? Al ganado humano, al humanero. Entonces, por eso te ponen ciclos, bucles de extracción energética para que sigas la agenda que ellos quieren, y distorsionaron todos los ciclos naturales poniéndolos en un famoso calendario falso que no existe, porque el calendario viene de las dos calendas que hicieron los papas, sobre todo el Papa Gregoriano, por eso el calendario gregoriano, porque lo hizo el Papa Gregorio para anotar en su libro de las calendas cuándo hay que pagar impuestos. Y la gente cree que es el calendario natural. ¿Cómo puedes creer que un mes tenga 31, otro 30, otro 28, 29? No tiene sentido. Nada que ver lo que nos hacen repetir. Si te lo pones a ver de una manera más específica y con la concordancia y más cuerdos, te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver lo que nos han dicho. Pero como no cuestionamos y seguimos todo al pie de la letra lo que nos dicen, pues ahí estamos pagando las consecuencias, estamos mega extraviados y ya no conocemos nuestros ciclos interiores, por lo tanto, lo de afuera ni sabemos qué está pasando, ¿no? Nadie sabe en la mayoría de dónde sale el sol, si va a llover, si no, o sea, perdidos totalmente en un mundo virtual donde el mundo exterior lo desconocemos en su gran mayoría, y más la juventud de hoy en día no sabe absolutamente, los niños, ni qué está pasando a su alrededor, ni dónde está pisando, ni cómo es el ciclo, si estamos en otoño, en primavera, en verano. Con decirte que, por ejemplo, en Centroamérica que he ido, creen que ellos tienen otras estaciones. Cuando dices, ¿qué? Porque las estaciones en el planeta nada más se organizan del Ecuador para arriba y del Ecuador para abajo, por decirlo. Pero bueno, no más bien de arriba para abajo, sino más bien de trópico a trópico, del trópico de Capricornio al Ecuador y de Ecuador al trópico de Cáncer. Entonces, todo lo que esté en esa franja de los trópicos tiene la misma estación. Entonces, por ejemplo, Costa Rica ahorita no va a entrar en verano, va a entrar en invierno, pero ellos creen que están en verano, que dices, ¿por qué? Porque se los repiten en la televisión. Yo he estado ahí en Costa Rica, estuve una vez en el invierno, en diciembre, y feliz verano yo.
¿Cuál verano? Si no es verano, entiéndalo, ustedes no Es están en el invierno. trópico de Capricornio, pero no cuestiona a nadie, o sea, dices, ¿cómo puede ser? Y como en el trópico no se siente el cambio de tanto de temperatura, pues es más constante. Ahora, te sales del trópico y claro que ves las 4 estaciones bien marcadas, ¿no? Sí. Como en Estados Unidos, que ves cuando es el otoño, todo la nieve en invierno, etcétera, ¿no? Los clásicos de película. Pero como estamos en el trópico no se nota tanto. Pero ¿por qué menciono esto? Porque muy poca gente cuestiona lo que le dice el sistema. Si no te darás cuenta, pues cómo estamos viviendo en un mundo de mentiras y por eso la visión de la Toltecayo es darle muerte, pero darle muerte al zombie caminante que solía ser. Porque nacimos como zombies ignorantes, sí, no lo vamos a negar, nacimos ignorantes y esclavos, pero por eso hay que darle muerte a esa versión día con día para que seamos otra vez esos quetzales renacientes, que es quetzal también es alzar el vuelo, es el verbo alzar, donde por eso es un quetzalcóatl, que la serpiente se alce con vuelo de quetzal de águila, para que dejes de arrastrarte en el mundo secular, en el mundo de la densidad de Saturno, de Cronos, y venzas esos bucles de autoaniquilación energética y te puedas ir del simulador con maestría y sobre todo purificando al avatar que es el cuerpo. Entonces ahí es donde entra toda esta sabiduría de por qué hacían estas preparaciones y sobre todo en los cambios de equinoccios y solsticios es donde más las culturas antiguas aprovechaban para depurarse, para quitarse una piel vieja a través del ayuno, a través de la limpieza del colon, a través de muchos sistemas de purga del cuerpo para que se le quiten de las desparasitaciones, que hoy en día está tan censurado hablar de todo esto, y más aquí en YouTube, no puedes hablar de nada de esto porque te censuran. Entonces ahí te das cuenta por qué censuran, porque no quieren que te enteres de todo esto y te liberes. En cambio, sí, sigue celebrando lo que te decimos y bla, 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 y ponte feliz y te decimos cuándo gastar, cuándo no. Puro consumismo, capitalismo barato, falso. Barato me refiero a chafa, ¿no? No barato Chafa. porque es caro, porque hablando de dinero es caro, ¿no? Entonces, todo, cuando digo barato también, para lo que no se entiende chafa, los argentinos le dicen trucho, por ejemplo, ¿no? Algo que está todo malo, mal hecho, ¿no? Distorsionado. Distorsionado. Entonces, ahí es donde tenemos que ya poner acción y cambiar estas tradiciones falsas y dejar de festejar lo que no tienes que festejar. Pero obviamente en el mundo general zombie, pues te van a tachar de raro, ya no sé qué, aburrido, si solamente hay que divertirnos. Bueno, que cada quien haga lo que le plazca. Luego no se esté quejando de cuando esté con falta de energía y con todo esto que estamos hablando, porque estás entrando en un bucle perpetuo de autosabotaje energético. ¿Sería no trascender la Matrix? ¿O el cuerpo físico apagarse? ¿Qué representa para la Toltecayotl? Fracaso, ya les dije, morir físicamente es fracaso. No para la Tolteca, para todas las culturas. Por eso te lo dijeron en la fábula del cristianismo y de otras culturas o mitos religiosos, y digo mitos porque no existieron, pero la enseñanza es real. Te dicen que Jesús murió cuando se convirtió en Cristo, que el Cristo es el ungido, que eres tú, y cómo ascendió en cuerpo y alma. Que el personaje no existió, para que no quede ahí dudas, nada más que vean cómo te dicen en primado negativo, cómo te tienes que ir con el cuerpo y el alma. Pero para ascender del simulador, y una vez que sales de las 12 dimensiones, dejas el cuerpo y el alma, pero ya trascendido en otro tipo de frecuencia. Es un juego de frecuencias, hay que llevar este avatar a una frecuencia más elevada, y para eso hay que depurarlo, y por eso estaban estos vamos a llamarle ritos también, estos rituales, pero más positivos, que era el entrar en este tipo de energías para depurarse, como la que acabo de mencionar, en el ayuno, en los temazcales, en quitarte los metales, en este momento los metales pesados y toda la carga tóxica que tenemos pues de venenos en el ambiente y de todo lo que han hecho durante del 20 para acá. Entonces, además de toda la carga parasitaria, pues es lo que no te deja cambiar la frecuencia. Y la mente sigue ahí jodiendo. Entonces, para eso hay que neutralizar la mente, controlar al ego, al yo soy, que es una falsedad, y empezar a proyectar al ser, al nahual, que le llaman los toltecas, y empezar a agarrar el avatar como un vehículo de ascensión. Que cuando sales, el de la 12ª, dice que son 12 dimensiones dentro de la matriz frecuenciales, se queda, tampoco estoy diciendo que se vaya a ir,
pero él lo necesitas. Es como si tienes una alegoría de un buzo. Para entrar a sumergirte al océano, pues vas con un traje de neopreno y el tanque y el visor y vas preparado, porque allá son otras condiciones. Si no, no puedes bajar. Entonces nadie en su sano juicio, los buzos, cuando se aburren los buzos, dicen, bueno, ya vamos a salir del mar, vamos a quitarnos aquí el traje de buzo y salimos. Claro que no, tienes que usar el traje para volver a salir a la superficie y en la superficie te quitas el traje y chao, no lo usas aquí. Entonces vean lo igualito, la alegoría. Este es el traje para manejarnos en la 3D y hasta la 12ª en ciertos niveles de conciencia y de vibración y también de manera física va cambiando el avatar, se va haciendo más sutil, entre más dimensiones más altas vaya subiendo. Entonces cuando ya se desprendes de la 12ª, ¡pum!, se deja el alma y el espíritu, que son el atrape de aquí, se deja el alma y el cuerpo para que el espíritu se desprenda y salgas a la plantilla original de vida. Entonces esa es la verdadera esencia, no morir, entiéndanlo. Si mueres fracasas, por más que le den vueltas, pero como el parásito te quiere controlar, que los parásitos que tienes dentro, pues te van a decir, no es cierto, es mentira, el cuerpo déjalo, no lo necesitas, es un envase, vive la vida loca ahí, dale placer al cuerpo, pues está bien, tú puedes hacer lo que te plazca, pero recuerda, y hazte la pregunta, ¿realmente quién te está diciendo que hagas esas cosas? ¿De dónde vienen esas ganas de hacer esto, de comer esto, de hacer el otro, de estos pensamientos? Y te darás cuenta que un 99% no es tuyo, es de esta carga que mencioné propagandística del sistema y de la carga parasitaria que tienes. Entonces ve a qué grado están neuromodulando al ser humano para hacerle creer tantas tonterías y acepte cosas que no son en su esencia originales y que las hemos aceptado por no cuestionar ni más allá y también por estar sucios, intoxicados y parasitados. Entonces, entre más limpio el cuerpo, más claro vas a pensar, cuerpo limpio, mente clara, y la vas a ver más clara todo porque tus aguas empiezan a limpiar y a correr, y en el agua es donde está toda la información, pero si tienes una agua estancada, con metales pesados y con una carga tóxica de mucosidad y toxinas, y etcétera, pues ¿a dónde vas? Y luego el intestino lleno de parásitos y mucosidades y literalmente sucio de heces fecales, pues también sigues vibrando en 3D, dándole nada más rienda suelta a los sentidos tramposos que tenemos y todo el tiempo dopados. Entonces, por eso ahí literalmente es el Día de Muertos, porque son puros muertos los que estamos, le llamaban el Mictlán, que es el lugar donde abundan los muertos. Entonces, por eso un mitlanteca es el que mora en el mundo de los muertos. ¿Y cuál es el mundo de los muertos? Este es el mundo de los muertos. De puro zombie caminante que no se da cuenta que la vida que lleva no hay diferencia con estar muerto, porque realmente estás funcionando de manera autómata sin cuestionar nada. Viviendo en un cementerio, que es un cementerio, un lugar de cemento. ¿Cuál es el cemento? Las ciudades. Las palabras tienen relación. Cemento, cementerio, ¿de dónde crees? Claro que tiene relación. Y el que vive en un cementerio, en una ciudad, es eso, un zombie que está ahí. Y el que come cosas haciendo también actos de negromancia o necrófilos. ¿Cuáles son? Pues, ¿por qué de negromancia? Porque estás usando una ficción jurídica que es un muerto, que eres el doble que te crearon, por ejemplo, que es el del pasaporte, el del DNI, el del INE, etcétera, como le llamen cada quien en su país, la identificación oficial. Tú no eres eso, es un constructo que te creó el sistema, un doble tú, y es un muerto porque no existe el real. Es una ficción que creó el gobierno, el sistema, para manipularte. Y tú te estás haciendo cada vez más a ese personaje, creyendo que eres, defendiéndolo. Y un acto de negromancia, ¿cuál es? Ir a votar, porque para ir a votar, ¿qué necesitas? Identificarte con la ficción jurídica, con un muerto. Otro acto de negromancia, comer animales, comer cadáveres. Que el que come muerte recibe muerte, es un necrófilo. Así hay que decirle ya sin miedo que es un cadáver. El que come carne es un zombie, independientemente la carne que te guste, de animal de carne blanca, roja. La que tú me gustes es un cadáver de animal. Y la muerte trae muerte. Por más que quieran, no sé qué, esa es la verdad. Y no la inventé yo. Y todas las culturas lo dijeron. Es algo que hay que poner y decirlo para que se den cuenta que no solamente el que hace ciertas cositas. Entonces también esos actos de negromancia, necrófilos, hay que pararlos. Porque sigues participando en un día de muertos a lo que ellos quieren, llevarte a la muerte real y participando en un mundo de ficción y de actos necrófilos
de autosabotaje energético. Por eso los antiguos crearon el verdadero Mikaiwit, para darte cuenta qué estás haciendo y no hacer esas tonterías, irlas quitando, irte recuperando tu propia energía a través de los actos de purificación, que le llamaron en náhuatl chipagua, que chipagua significa limpio, purificado, transparente. ¿Y cómo nos purificamos? A través del ayuno, a través del temazcal, a través del lavar el colon, a través de tocar la tierra descalzos, todo de respirar un aire puro, todas esas cosas pues se han olvidado, y la gente pues vive en cementerios, en ciudades todas amontonados, viviendo alvaramente colmena y haciendo rituales de extracción de energía como el del Día de Muertos, el del Halloween, la Navidad, el cumpleaños, el día de San Valentín, para el carnaval, carnes para Val, los mundiales de fútbol, que fútbol, ¿qué significa? Food, que suena igual que food, y food, comida en inglés. Bol, Val, se escribe Val. ¿Quién es Val? El de Miurgo, otra vez, Cronos y todo esto, más nombres de estos controladores. Entonces, cuando juegas fútbol es un ritual masónico que ya se sabe que lo inventaron los masones, con diferentes medidas y 11 contra 11, bla, 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 que es puro entretenimiento. Por algo, ¿por qué los futbolistas, cómo nadie se ha puesto a pensar por qué un futbolista gana más que un maestro, que un médico, que son más necesarios en la vida? ¿Por qué? Pues porque dale pan y circo al pueblo, vamos otra vez a lo mismo, págales bien, para que también los vean así como ídolos de papel, y vayan a dar su energía en un estadio de fútbol. Y es a lo que va. ¿Y ahora qué va a pasar el año que entra? Fútbol en México, porque viene el Mundial. 2026, Mundial, distracción, y es donde te van a meter todita, porque ahí es donde van a empezar a hacer las reformas del cambio hacia lo que quieren hacer este otro sistema de muerte, que es mandarte al mundo digital. Por eso en México ya están implementando los datos biométricos obligatorios, ya están haciendo la reducción de efectivo, en Europa ya próximamente va a entrar el euro digital, y todo hacia un mundo totalmente lleno de este control psicotrónico y artificial, virtual, de esta mal llamada inteligencia artificial, donde te van a controlar absolutamente a control remoto, porque todo va a ser ahí. Si el dinero se vuelve digital, con un botón aprieta el sistema, tú te portaste mal, congelo tu cuenta. Tú no has pagado tal impuesto, pum, tu auto que ya es inteligencia artificial y eléctrico, pum, lo voy a pagar, no lo puedes encender hasta que yo diga. Tu casa inteligente, tal, así como lo están vendiendo hoy en día, no vas a poder entrar a ella porque no me pagaste el impuesto de tal y tal. Y eso no es ficción, eso ya está pasando, inclusive en China así está funcionando ahora. Y es el modelo que sigue para acá, y hay que ver, para muestra un botón, cómo están las cosas. Entonces, ya ven, el mundo de los muertos está ahorita mismo, lo estamos nosotros solapando, viviendo y sosteniendo, no solamente con esos rituales, que eso para mí eso es lo mínimo, sino normalmente fíjate tú en los rituales diarios que haces, cuánta energía te estás robando, cómo estás viviendo como un muerto, como un sonámbulo, literalmente en la noche, sin ningún sentido, donde nada más creíste que viniste a este mundo a lo que te dijo el sistema: nacer, crecer, reproducirse, comer, follar, coger, cagar, ya. Y a los 70 años, 75 me muero porque ya eres un ser, te han dicho que ya no sirves para la sociedad y mejor muérete antes porque nos estás costando dinero y energía. Y así estás en un bucle de repeticiones, encarnando sin ningún sentido, hasta que de plano pues, la energía de tu espíritu se va a agotar. Y aquí en el simulador pues no hay marcha atrás una vez que entras en este bucle de repeticiones y hasta que se acaben tu energía, estos controladores, llamados arcontes, llamados como te gusten, hay muchísimos nombres para eso, ¿no? Pero pues, realmente estamos en el infierno, este es el infierno, literal, es el purgatorio. Que nos digan como Dante Alighieri nos lo dijo, pues es eso, aquí está todo. Que hay una manera de vivir diferente, sí, para empezar a elaborar nuestra propia transformación, pues por eso tenemos que recordar cómo lo hacían los abuelos en el pasado, porque nos lo dejaron implícito en todas estas alegorías, mitos, que, reitero, han sido tergiversados a este tipo de tonterías que ahora hacemos y que nada tienen que ver con la esencia original de venirte a autotrabajar, pero porque es tan difícil, la gente prefiere hacerlo fácil o superficial, porque cuando te exige, porque todo este tipo de cosas te exigen mucha voluntad, mucha disciplina y mucho amor y conciencia, que mucha falta está haciendo hoy en día. Entonces mejor caigo en lo fácil y creyendo que hago haciendo ciertas formas
ya estoy salvado, ¿no? Como el católico que va a misa todos los domingos y rezar un Padre Nuestro está salvado, ¿no? Y que se me olvidó comentar el pan, que en la misma Padre Nuestro te dicen, danos hoy el pan de cada día. ¿Por qué no dicen, danos hoy la fruta? No, programación, come pan, come cosas que te van a ensuciar y que te bajan la densidad, te van a la densidad y te bajan la vibración, porque también el pan es gluten y te pega las células, es la comida de los esclavos, el pan. Por eso te dicen, dale pan y circo al pueblo, dale cosas que lo embrutezcan, que lo adormezcan, y circo para que esté entretenido con el entretenimiento, como dijimos hace rato. Entonces, puros ritos de entretenimiento barato, todo burdo, vil, y mientras ustedes vas ahí saboteando la propia energía. Pero reitero, no nos hagamos víctimas, porque cada uno es responsable de lo que está haciendo. Porque como dice el dicho, el diablo pone la mesa, pero no obliga a comer. Y eso transpónelo a cualquier cosa de la vida, no nomás a comer. Para que veas que en la práctica se cae la teoría. En la experiencia es donde tienes que convertirte en un ser humano de experiencia, y eso es un tolteca, que experiencia por cuenta propia todo. Deja de creer, vete a experimentar, y como reitero, como todo el ayuno, la orinoterapia, hacer tierra, lo más natural es gratis, pues no lo van a fomentar ni a promulgar, porque se acaba el negocio de la dependencia de todo este mundo de extracción de energía sinárquico en el que estamos, para que estés dependiente de tu proveedor de todo, de droga, de comida, porque la droga es la comida, ¿no? Más grande, más bien la comida es la droga más grande que existe. Entonces ahí están los supermercados, ahí están todos diciendo sí, las embotelladoras de agua, etcétera, etcétera, y no se diga ya todo lo demás, para que mientras hay una demanda va a haber una oferta. Entonces te están bombardeando todo el tiempo de manera neuromodulada con el marketing, la propaganda, que consumas esto, que consumas el otro, bla, bla, bla. Bueno, no te diste cuenta que todas las acciones que estás haciendo pues es por una gran programación inducida por, pues literalmente por ondas que no son tuyas, que vienen del sistema, propagado por antenas, etcétera, y aparte por la carga parasitaria, que el parásito te dice, dame de comer, dame de beber, dame de esto, dame adrenalina, dame tal, 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 y no eres tú. Entonces el cuerpo en Avatar, cuando está, por eso vamos al invierno, a la inversión hacia adentro, para darte cuenta que estoy repitiendo, que no es mío, para eliminarlo, para que se quede ya, para darle muerte a esa vieja versión, y que vaya naciendo el ser que eres, y que empiece a expresarse tu verdadero ser, y no el parásito que te está diciendo esto y esto y el otro. Y te das cuenta, todo lo repites como un autómata. Entonces se juntan dos autómatas, crean otro autómata, y así estamos creando puros robots sin conciencia alguna. Y por eso, para cerrar el tema, pues ese es el verdadero Día de Muertos, darle muerte a la versión vieja. Y ese es el iniciado, el que se inicia cada día. Por eso los abuelos toltecas decían, yo cada día lo tomo como un inicio. Cada día es mi primer día. Y no al revés, cada día lo vivo como el último. Ya ves, programación a morir. Lo vivo como si fuera mi último día. Pues claro, ya te estás matando inconscientemente. En cambio, cuando le cambias la percepción, dices, cada día lo tomo como un inicio. Es mi primer día hoy, y mañana es mi primer día, y mañana otra vez. Y me inicio para ser una mejor versión de esto que soy. Que regresar a lo que ya eres, simplemente quitarte los velos y los humos que se llaman Tezcatlipoca, el humo del espejo, de las programaciones que no, con las que fuiste programado, desde la cuna, desde tu familia, desde tu país, desde el planeta entero. Entonces hay que quitarnos todo lo que fue impuesto, que no es nuestro. Y les digo, un 99% les puedo asegurar que no es nuestro. Y además me estoy viendo buena onda con el 1%. Puede que hasta el 0.1 va a ser tuyo. Como está la situación, nos están bombardeando de todos lados y no nos hemos dado cuenta por no estar en esa inversión, en ese momento de pasividad, de calma, de acecho. Por eso los toltecas también inventaron el acecho. Acéchate como un jaguar, observa los comportamientos que estás haciendo día con día para que no pierdas el foco. Por eso también al no estar al acecho te pierdes a dónde vas. Ay, no me di cuenta de dónde estaba. Ah, se me perdió tal cosa. Ay, se me extravió tal cual. Ay, perdí no sé qué. Pues porque no estás al acecho, estás todo distraído en cosas que no deben estar. Y hoy en día sobreestimulado con los teléfonos y redes sociales, etcétera. Ya estamos todos ahí estimuladísimos. No estoy diciendo que no los usemos, pero no perder el foco de lo que cuando hay que hacer, te concentres. Si vas a hacer una cosa, haz esa cosa. No tienes que estar, ay, y ahora que al rato, vas a dar una clase, estás en la clase. Vas a hacer un temazcal, ¿no? Vas a hacer, qué sé yo, cualquier cosa. Vas a cocinar, concéntrate en cocinar. O sea, haz lo que tienes que hacer en ese momento, no pierdas el foco. Ahí todo disperso
y por eso no podemos avanzar, y por no estar al acecho y ver lo que está sucediendo alrededor nuestro, que pasan demasiadas cosas, y por estar como un caballo así, crees que el mundo es lo que ves ahí, no es cierto, es muy holístico y más amplio de lo que uno cree. Entonces, por eso la pregunta es, si mueres hoy, ¿de qué te vas a despojar? Y hablando de la muerte metafórica, y esa muerte metafórica los abuelos le llamaron la Xochimiquistli, la muerte florida, de la Xochillayo, de la guerra florida, que es el que viene a darle muerte a esa programación, a ese zombie, a ese personaje que no somos. Y te sorprenderás de todas las cosas, te das cuenta, cuando empiezas a estar en conciencia de las cosas que hacías por estar en Zombilandia, que decías, ¿cómo es posible que yo hice esto? ¿Cómo es posible que comía esto? ¿Cómo es posible que bebía esto? ¿Cómo es posible que estaba de promiscuidad, tirando mi semen como hombre a cualquier mujer? Cuando te das cuenta de la energía que conlleva todo ese tipo de actividades de manera desconsciente, que te robas energía de manera abrupta, y por eso caes en el victimismo, pero deja estar a la víctima, porque tú mismo te estás provocando todo eso por no ser consciente. Entonces, por eso aquí hay que dejar de ser víctimas y empezar a ser responsables. Y ese es el verdadero propósito del Día de Muertos, hacer seres humanos responsables, que tengan responsabilidad, la habilidad para responder ante todo lo que te está pasando y no caigas en la víctima, y empieces a actuar por ti, tu propia energía, salvarla, es lo primero que debes de hacer, porque la moneda de cambio en Matrix es la energía fina, punto, no hay más, no es el papel moneda, es tu energía. Entonces, ¿en qué la estás desgastando? ¿En qué la estás matando? ¿Cómo estás matando tu energía? ¿Cómo estás viviendo en el mundo de los muertos? ¿Qué actos de negromancia estás haciendo? Y entonces ahí te das cuenta que te sorprenderás todas las tonterías, como mencioné hace un momento, que dices, wow, qué increíble, o sea, ¿cómo pude ser tan zombie? Pero bueno, perdónate, todos nacimos así, yo me perdoné también porque hice todo eso en el pasado, no estoy diciendo que nadie nace iluminado, ni nadie nace con esta sabiduría, la vamos adquiriendo por la experiencia y por empezar a limpiar el cuerpo, se aclara todo y dices, sí, claro, y cuando lo experimentas dices, que bueno, que ahora ya no estoy en ese rollo. Ya no bebo alcohol, ya no hago esto, ya no como carne, ya dejé de tomar las tonterías que me dijo el sistema, de trabajar como un esclavo, etcétera, etcétera, etcétera. Me fui de la ciudad para vivir en la naturaleza y estar más pegado a hacer mis prácticas de depuración y empezar a cambiar esto y dejar que ese sistema ya se muera. Porque no se puede sanar, ¿eh? Aquí ya, no, como dice la Biblia, no puede servir a dos amos. Punto, ese sistema se tiene que morir y así tiene que ser. El que quiera estar ahí, pues va a ser un zombie, pero si quieres empezar algo, nosotros tenemos la responsabilidad de comenzar. Nadie lo va a crear por nosotros. Vamos a crear un sistema en lo que cabe nuevo, que no es nuevo, más bien es regresar a lo que hacían antes los antiguos, porque ya lo dejaron plasmado que se pudo, si ellos pudieron, nosotros también. Claro, con el enfoque del aquí y ahora y el momento en el que estamos, ¿no? Actualizado. Pero es regresar a lo más natural posible. Salirnos del sistema ya, dejar de usar el dinero, dejar de usar, pero para eso hay que hacer una estrategia, hay que organizarse, no es a lo loco ni por emoción. Hay que hacerlo bien para que cuando nos alfemos no caiga tan rápido con una tormenta nuestro sistema, porque por no estar organizados y cimentados, pues llegó la tormentita y nos tiró todo. Pues sí, porque están todos ahí emocionales y hippies, y no, sí, pase amor, mentira. Hay que ser organizados y guerreros y guerreras realmente para que funcione y ponerle nuestra energía ya. Y cuando digo ya, es ya, no es, de aquí a 3 años, de aquí a 4 años, no, es ya, porque ya el horno no está para bollos, se está poniendo la cosa muy, muy cabrona. Y lo acabamos de mencionar, todo lo que está pasando en el mundo. El 2020 fue el inicio, no crean que ya terminó, sigue y va a seguir, por eso hasta la Agenda 2030, como te lo están diciendo. Y cada vez se va a poner esto más y más y más controlado. Entonces, por eso hay que dejar que ese sistema se muera. ¿Cómo? Ignorándolo. No mañana, eso sí, hay que dar pasos para irnos zafando. No es tampoco alocarse, que, ya, porque no tenemos algo creado realmente bien, entonces vamos a empezarlo a crear, y entonces con un pie en el viejo orden para ir al nuevo orden, y cuando me refiero al nuevo orden es el que nosotros vamos a crear, no este famoso nuevo orden que quiere el sistema, el nuevo orden que los seres conscientes vamos a construir, porque orden hay que tener, orden, claro, todo necesita ordenado en la vida, de hecho cosmos significa orden en griego, por eso hay que tener una cosmovisión y una cosmología, una visión con orden, y un pensamiento o pensacierto con orden, porque como cuando no hay orden, todo se caga, y lo vemos. Entonces, por eso hay que hacer las cosas bien. Entonces, mientras que estamos con un pie acá y otro pie, seamos inteligentes y empezar a hacer nuestra planeación del éxodo, de irnos a nuestras ciudades, ecoaldeas, ecovillas, como quieras llamarle,
fuera del sistema, donde ya no necesitamos del sistema, donde sabemos que todo este mundo que está, hay autosustentabilidad, todo es gratis, la energía está aquí gratis, hay demasiada energía, y por no tener la sabiduría de cómo hacer las bobinas, de cómo las máquinas, el otro que tenían en el pasado, de manera fortuita el internet nos la está trayendo, bobinas Teslas, recolectores del éter con antenas para crear luz, por ejemplo, hacer máquinas como refrigerantes donde agarren el aire que es agua, en estado gaseoso, la bajas y la conviertes en agua líquida. Existen esas máquinas. Entonces, imagínate, tienes un lugar donde no hay agua, con esa máquina puedes tener agua del ambiente, que hay millones de litros en el ambiente. Entonces ya te libras de pagar la cuenta del agua, de estar usando la luz eléctrica que nos vende el sistema, empezar a crear bosques comestibles para hacer la transición, frutas, árboles frutales, huertos, etcétera, que mínimo nos seamos autosustentables en todo, energético, comida, casa, todo, casas sanas, con bioconstrucción, con permacultura, hechas de piedra, de adobe, de bambú, de madera, que sean casas sanas y no casas esas todas cancerígenas de metales pesados y en edificios todos amontonados. Oh, horrible, horrible. Donde te levantes y en vez de ver antenas y edificios, veas montañas y árboles. Te puedas ir a bañar al mar, al río, a la laguna. Y ahí es la verdadera sanación. Pero para eso hay que crearlo. Reitero, no va a llegar un Mesías y decir, oye, aquí está, vénganse. ¿Qué va? Hay que poner manos a la obra y ser responsables. Entonces, vamos a dejar que ese sistema, vamos a dejarlo que se muera, ignorándolo de manera paulatina. Porque reitero, no es de la noche a la mañana. Pero mientras, con ese dinero que estoy ganando, inviértelo en algo para... De manera paradójica, el dinero del sistema lo vamos a usar para zafarnos del dinero. Es una paradoja, pero es real. ¿Por qué? Porque con ese dinero que gano lo voy a invertir en algo real. Por ejemplo, comprarte una tierra, hazte una buena casa, para que después, ya con todo eso que le estoy diciendo, ahora sí, chao, yo no necesito tu dinero de mierda, ¿no? Yo puedo vivir aquí sin necesidades, y aparte me quité las necesidades que el sistema te creó, de todo este tipo de, otra vez, glotonería, embriaguez, etcétera, etcétera. Entonces imagínate una ecovilla donde los seres no comen, no beben, no duermen y están concentrados en su transformación, donde pueden teletransportarse, donde pueden tener la telequinesis, bienestar ocular, bicolocación. Eso es real, pero está dormido porque está el cuerpo tóxico. Si de por sí se han desarrollado ciertas facultades tóxicas, cuando estamos tóxicos, ahora imagínate sin la toxicidad, el ser humano puede hacer lo que quiera en el simulador, es un simulador. Pero si sigues vibrando en el mundo de los muertos, pues ahí te vas a quedar. La muerte trae la muerte. La vida jala la vida. Y no para que te quedes perpetuamente viviendo aquí en la Matrix, pero vivas de otra manera y encuentres cómo irte de la Matrix. Pero si estás en modo sobreviviente, ¿en qué momento te va a dar ganas de pensar en algo para salir? Si no llegas a fin de mes, vas a pagar la hipoteca, que no sé qué, la colegiatura de los... puras distracciones materialistas. Y que ya viene Navidad y los regalos y que hay que comprar esto para el Día de Muertos. Reitero, vamos otra vez al tema primordial. Gastar en tonterías. Hay cumpleaños de no sé quién y tal, y comprar. Cuando eso no es necesario. Entonces esa es la conciencia que está retornando y que muchos seres hemos hecho consciente y hemos dejado de participar en esas boberías. Digan lo que nos digan. Por eso cuando te juntas con tu tribu y estamos todos en el mismo rollo, nos juntamos mejor a hacer un temazcalito para celebrar la vida y para celebrar que le damos muerte. De hecho, yo hice en esta semana, en este Mikaiwi que fue de otoño, del equinoccio para acá, he hecho muchos ejercicios, he hecho retiros, hemos hecho ayunos, temazcales, para depurarnos, sobre todo en esta época que es el otoño, que siempre se deben de hacer, pero más ahorita. Entonces nosotros hacemos nuestra rituales de conciencia y de zafarnos de ese mundo y no le hacemos caso al otro. Y es donde dices, wow, qué diferencia de festejar algo realmente con sustancia y con positividad a todas esas tonterías banales y viles vacías que nos pone el sistema a perpetuar, practicar y seguir pasando como zombies y como pericos, y aparte como teléfono descompuesto generación por generación, que dices, ya basta. Pero ahí, reitero, tú tienes la última palabra de qué vas a hacer con tu vida, si vas a seguir en el mundo de los muertos o quieres ir al mundo de la vida que está en tus manos. Sáquenle jugo a la vida, vayan a vivir, vívela, pero con conciencia. Y de hecho, entre paréntesis, les recomiendo que vean la nueva película de Frankenstein, de Guillermo del Toro, y tiene un mensaje muy bonito al final que habla de eso. Aprovecha la vida, vívela. No se las voy a contar para que no haya spoilers, pero váyanla a ver.
y van a ver qué bonito mensaje, que le cambiaron todo el contexto, hablando del Día de los Muertos, todo eso que Frankenstein está muy presente en el Halloween. Véanla, esta no tiene nada que ver con la, bueno, tiene que ver, pero le cambiaron, para mí sería como lo más real que podría haber sido el cuento que nos contaron de Frankenstein. Más humanizado, más real, y a mí me dejó con la boca abierta esa película, porque dije, qué mensaje tan poderoso, y si hubiera sido algo real, que no dudo que hubiera pasado, hubiera sido más así, y el mensaje que te dan es eso, cómo se da la vida y cómo no la estamos sacándole provecho por estar en los dogmas y con la mente toda ahí parasitada. Entonces, vive con conciencia, pero empieza por la salud, recuerda, la salud es la revolución primaria de todas, porque sin salud no hay nada.